Bien, entonces, el día de ayer habíamos iniciado con el tema de diferenciación logarítmica, ¿no? Y dijimos que la diferenciación logarítmica es una técnica que a menudo se emplea para simplificar y derivar funciones que están expresadas como productos, cocientes, eh, que involucran funciones compuestas, funciones exponenciales, funciones logarítmicas, polinomios, etcétera, y que derivarlas aplicando las reglas de diferenciación podría ser que esto, ese proceso o ese procedimiento fuese un poco más complicado, ¿no? Más tedioso, más largo. Y entonces, esta técnica consiste en aplicar logaritmo natural a ambos lados de la ecuación. La finalidad es aprovechar esas propiedades de los logaritmos para simplificar las expresiones y así tener una expresión un poco más sencilla de derivar. Entonces, básicamente nosotros lo que hacemos es convertir una función o una expresión que no es un logaritmo, ¿no? En un logaritmo. Para ello, obviamente, tenemos que aplicar logaritmo natural a ambos lados de la ecuación, porque tenemos que recordar que nosotros no podemos modificar de forma arbitraria una función. Entonces, que cualquier cosa que hacemos en un lado de la ecuación lo tendríamos que replicar en el otro lado, que eso sería el equivalente a multiplicar por uno, ¿no? O sea, no estaríamos modificando la expresión original. Pero una vez que hemos aplicado el logaritmo natural a ambos lados, entonces podemos tomar ventaja de las propiedades de los logaritmos para simplificar el lado donde se encuentran las funciones que queremos simplificar vía las propiedades de los logaritmos. Entonces, en este caso, ahí ese exponente de x cuadrado lo trasladaríamos a multiplicar al logaritmo natural de acuerdo con las propiedades de los logaritmos. En este caso, esa sería la única propiedad de los logaritmos que podríamos aplicar. Una vez que nosotros hemos agotado el uso de las propiedades de los logaritmos, entonces nosotros procedemos a derivar las funciones, ¿no? Y derivamos ambos lados de la ecuación. Entonces, la derivada del logaritmo natural de y es y' sobre y. Y aquí, como al aplicar las propiedades me quedó un producto de funciones, voy a tener que aplicar la regla del producto. La regla del producto establece que vamos a copiar la primera función y multiplicaríamos por la derivada de la segunda función. Entonces la derivada del logaritmo natural de x más 1 es 1 sobre x más 1. Luego, siguiendo con la regla del producto, a esto le voy a sumar la derivada de la primera función, la derivada de x cuadrado es 2x, y la multiplicaría por
la segunda función. Luego despejaríamos para y', siempre tratando de simplificar las cosas que se puedan simplificar. Ahí multiplicamos x cuadrado por 1, me queda x cuadrado entre x más 1. Y el y que estaba dividiendo, pasamos a multiplicar. Podríamos extraer de aquí un factor común x, y expresamos a y como su equivalente en x, es decir, la función original. Bien, y siempre que nosotros vemos una regla nueva, una técnica nueva para diferenciar, es bien común que se nos pida determinar la ecuación de una recta tangente. Entonces, vamos a derivar y lo primero es que aplicamos logaritmo natural a ambos lados de la igualdad. Si yo siempre les insisto que las reglas de diferenciación no se aplican una a la vez, como lo vamos a hacer en este momento. Entonces, hay una propiedad de los logaritmos que dice que el logaritmo natural de un cociente puede expresarse como una resta de logaritmos, restándole al logaritmo natural del numerador el logaritmo natural del denominador. Luego, continuando con las propiedades de los logaritmos, aquí yo tengo un producto de funciones y las propiedades de los logaritmos establecen que eso yo lo puedo expresar como una suma de logaritmos, ¿no? Luego hay otra propiedad de los logaritmos que establece que los exponentes pueden pasar a multiplicar al logaritmo
Y otra propiedad que está incluida en la propiedad de los logaritmos, realmente no es una propiedad, pero que establece que el logaritmo natural de e es 1. Entonces, ahí escribiríamos únicamente x. Bien, entonces ahorita procederíamos a derivar. Y fíjense que todo esto que yo escribí aquí en color diferente es un procedimiento innecesario. De hecho, pues, la idea detrás o el propósito de esta técnica de diferenciación es hacer que el procedimiento sea más sencillo, ¿no? No hacerlo más largo, complicado y tedioso. Entonces, si estamos haciendo esto, estamos prácticamente haciendo lo complicado y tedioso, tal y como sería aplicar regla de productos y cocientes. Bien, entonces derivamos ambos lados de la ecuación. Y' sobre y va a ser igual la derivada de x, que es 1, más la derivada de 3x más 1, que es 3. Logaritmo natural de 2 es una constante que está multiplicando una función. Entonces, la constante multiplicaría la derivada de la función. Y ahora la derivada de logaritmo natural de x a la 4 más 1, que sería 4x al cubo, sobre x a la 4 más 1. Despejamos para y'. Y finalmente vamos a dejar todo expresado en términos de x. Es decir, que y la expresaríamos como la función original. Es decir, esto es lleno. Bien, pero fíjese que eso es porque el procedimiento establece que cuando determinamos la derivada hay que expresar todo en términos de la variable original. Pero fíjese que en este caso, como estamos determinando la ecuación de una recta tangente, entonces al calcular la pendiente, a nosotros nos convendría más bien utilizar y, puesto que solo sustituiríamos 2 aquí en la y. Sin embargo, de esta forma, tendríamos que sustituir el valor de x una, dos, tres veces y hacer
algunos cálculos, aunque en este caso el valor de X es cero, entonces sería sumamente sencillo evaluar cero, ¿no? Pero si el número fuese diferente, entonces obviamente es más conveniente sustituir el valor de Y en esta variable. Entonces, la pendiente va a ser igual a pues tendríamos 1 más 3 logaritmo natural de 2 menos 4 por x al cubo sobre x a la 4 más 1. Y esto multiplicado por y. Entonces aquí solo sustituiríamos 2 y acá sustituiríamos 0, ¿no? Entonces la pendiente daría 1 más 3 logaritmo natural de 2 3 logaritmo natural de 2 menos, ¿cuánto da eso? 4 por 0, 0, aquí, y 0 entre 1 es 0. Entonces sería 1 más 3 logaritmo natural de 2 por 2, ¿no? Sería 2 más, multiplicando el 2, 2 más 6 logaritmo natural de 2, y obviamente sería conveniente convertir ese, esa expresión, este logaritmo natural de 2 por 6 en decimales. Y entonces eso sería 4.1588 más 2, 6.1588. Esa es la pendiente. Entonces tenemos la pendiente, tenemos el punto. Ahora podemos calcular la ecuación de la recta tangente. Sería y menos 2, va a ser igual a 6.1588 por x menos 0. Y menos 2 es igual a 6.1588x. Y pasamos el 2 al otro lado a sumar. 6.1588x más 2 sería la ecuación de la recta tangente. Bien, veamos este siguiente ejemplo. Entonces, aplicamos tipo natural
a ambos lados de la ecuación. Y ahora aplicamos las propiedades de los logaritmos. Como les decía, la intención de esta técnica es que esto sea más simple, ¿no? No vamos a estar haciendo como un procedimiento o aplicar las propiedades de los logaritmos una a la vez. Esto se hace de forma simultánea, ¿no? ¿Qué fue lo que hicimos aquí? Este es el logaritmo natural de un cociente, entonces sería el logaritmo natural del numerador menos el logaritmo natural del denominador. Pero en el denominador hay un producto de funciones. Entonces sería una suma de logaritmos. Pero como inicialmente había un signo menos, entonces ese se multiplica por todo lo que, este producto, y me darían estos dos negativos. Luego, los exponentes pasan a multiplicar. Y ahí tenemos ya la expresión simplificada aplicando las propiedades de los logaritmos de forma simultánea. Entonces, les decía, la idea de esto es que el proceso se simplifique, no hacerlo más laborioso de lo necesario. Entonces, una vez que simplificamos, derivamos y' sobre y, o sea, derivamos ambos lados de la igualdad, va a ser igual la constante 5 que multiplica la derivada del logaritmo natural de x menos 1, y esto es 1 sobre x menos 1. Luego a esto le vamos a restar esa constante 1 medio que multiplica a la derivada del logaritmo natural de x cuadrado más 9. Y esto es 2x sobre x al cuadrado más 9. Y a esto le restamos 1/3 por la derivada del logaritmo natural de x al cubo más 1, que es 3x al cuadrado sobre x al cubo más 1. Ahora vamos a despejar para y'. Y entonces vamos a simplificar un poco esta expresión. Aquí este 5 lo voy a multiplicar por 1 y tendríamos 5 sobre x menos 1. Luego este 2 con este 2 se cancelan y tendríamos x sobre x cuadrado más 9.
Luego, este 3 con este 3 se cancelan y tendríamos x cuadrado sobre x al cubo más 1. Todo esto multiplicado por y, es decir, todo esto multiplicado por la expresión original. Bien, veamos otro ejemplo. Aplicamos logaritmo natural a ambos lados de la igualdad. Aplicamos las propiedades de los logaritmos para simplificar. Derivamos. Ahí tenemos la constante 2. Multiplica 1 sobre x más 3 que multiplica a la derivada del logaritmo natural de x cuadrado más 1, que es 2x sobre x cuadrado más 1, menos la derivada del logaritmo natural de x cuadrado menos 1, 2x sobre x cuadrado menos 1. Despejamos para y'. Dos sobre x más 3 por 2, 6x sobre x cuadrado más 1, menos 2x sobre x cuadrado menos 1. Todo esto multiplicado por y. Ahora solo nos restaría expresar a esa y en términos de x.
Es decir, lo sustituiríamos a y por la función original. Otro ejercicio aquí. Logaritmo natural de y ser igual a logaritmo natural de x más 1 a la 3x. Aplicamos las propiedades de los logaritmos. 3x, logaritmo natural de 2x más 1. Derivamos. Esto es un producto de funciones. Aplico la regla del producto. Copio la primera. Derivo segunda. Dos sobre 2x más 1. Ahora vamos a derivar la primera. Copiamos la segunda. Despejamos para y'. 3x por 2, 6x. Finalmente dejamos todo expresado en términos de la variable original. Es decir, la función original. Bien, un último ejemplo. Tenemos un ejercicio en el que se nos pide determinar la ecuación de la recta tangente. Entonces, para derivar, obviamente, vamos a emplear la técnica de diferenciación logarítmica. Aplicamos las propiedades de los logaritmos. Pasamos el exponente x a multiplicar. No hay más propiedades que pueda aplicar. Derivamos. Y como a este lado me quedó un producto de funciones, aplico la regla del producto. X por la derivada del logaritmo natural de x cuadrado más 1. 2x sobre x cuadrado más 1. Más la derivada de la primera, que sería 1, por logaritmo natural de
X cuadrado más 1. Despejamos para y'. X por 2x cuadrado. Y yo les comentaba que en estos casos, ¿no? Donde a mí me piden determinar la ecuación de la recta, me convendría dejar a y expresada como y, ¿no? Aunque aquí el procedimiento, y ustedes lo van a ver en su libro, siempre hacen esto, ¿no? De expresar a y como su equivalente en términos de x, y cuando se calcula la pendiente, utilizan únicamente el valor de x. Pero yo considero que eso es, sobre todo, cuando usted tiene múltiples variables x donde sustituir. Entonces, simplemente dejamos a y sustituimos un único valor. Y la pendiente va a ser igual a... Y entonces aquí, en vez de tener una expresión con múltiples variables x, donde voy a tener que sustituir, solo sustituyo el valor de y, que es 2. Y entonces aquí tendríamos, aquí me queda 2 entre 2, 1, más logaritmo natural de 2, y esto multiplicado por 2, 2 más 2 logaritmo natural de 2. Esto en decimales día 3.3863. Entonces ya tenemos la pendiente, ya tenemos el punto. Entonces calculamos la ecuación de la recta tangente. Aplicamos la fórmula, punto pendiente, y menos 2 va a ser igual a 3.3863, que multiplica a x menos 1, y menos 2 es igual a 3.3863x menos 3.3863.
3863 y va a ser igual a 3.3863x. Me hizo falta el 3. Menos 3.3863 2 menos 1.3863. Esa sería la ecuación de la recta tangente.